Sé que el día de mañana tienen examen, pero de acuerdo a las instrucciones de las autoridades de la facultad, los días en que no haya examen, pues se tendrá que impartir la docencia. Y también para aprovechar avanzar en el programa. Bien, en ese sentido entonces comenzamos de lleno. A ver, Otto Leonel Escobar. Imagínense que, Dile ya, buenas noches. buenas noches, Juan Pérez López fue, digamos, detenido por un homicidio y puesto a disposición del juez contralor de la investigación. Y luego de su primera declaración, el juez le dictó prisión preventiva, autoprocesamiento, toda vez que de conformidad al artículo 264 del Código Procesal Penal no goza de medida sustitutiva y quedó en prisión. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación se establece que la conducta delictiva atribuida al sindicado Leopoldo Estrada Forlán se encuadra en un delito culposo, toda vez que no hubo intención o dolo o deliberación en causarle la muerte, sino fue por un simple accidente. Estaba limpiando un arma de fuego, la estaba maniobrando, se le disparó y le dio muerte a la víctima. No sé si me captó la idea, Otto, Leonel. Sí, sí, licenciado, sí, sí, se la Bueno, capté. muy bien. Bueno, más o menos. Vamos, entonces, como defensor del imputado, ¿qué acción debe promover usted para beneficiar a su defendido de que ya no sea procesado por homicidio doloso, sino un homicidio culposo? ¿Qué acción como defensor debe realizar? Y por favor, los demás compañeros también, luego de que intervenga Otto, pues les vamos a dar la palabra para el que quiera intervenir o aportar algún comentario o sugerencia o contestar la pregunta. Con gusto, licenciado. Mira, yo, pues, bueno, analizando el caso, para poder defender al cliente y para que no sea procesado, obviamente, por dolo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que debemos obviamente, demostrar los hechos, licenciado. Sí, por supuesto, usted lo va a demostrar. Exactamente. Pero digamos, qué petición le debe usted hacer al juez para que, digamos, se discuta si realmente es un homicidio culposo o es doloso? ¿Qué petición, qué acción como defensor de promover o plantear ante el juez contralor de la investigación? El criterio de oportunidad, licenciado. Criterio de oportunidad. ¿Qué piensa Luis de León? ¿Si es un criterio de oportunidad o será otra acción? María Isabela Vázquez, ¿qué piensa? Que estoy de acuerdo con el compañero. Ya, que usted cree que también es un criterio de oportunidad. Recordemos que el artículo 25 dice que procede el criterio de oportunidad cuando el bien jurídico tutelado no esté gravemente comprometido. Ese es uno de los requisitos. ¿Ya? ¿Alguien más? Nodadoni. Brian Donadoni. Mérida, ¿qué piensa? María Lisbeth, dígame. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Podría ser Ah, una sustitución, no? Con el una artículo 174 del ¿qué dice? Código Procesal Penal. ¿Qué dice el 174? 64 dice sustitución, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonable, Ajá, evitando por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado. El juez o tribunal competente de oficio podrá imponer alguna o varias de las medidas siguientes: arresto ajá, domiciliario en su propio domicilio, residencia o en ya, custodia de otra persona. Ujú. ya. Ahí Elías Suret me dio la respuesta correcta. Es plantearle al juez una revisión de medida de coerción.
¿Se recuerdan ustedes de las medidas de coerción? ¿Perdón? ¿Sí se recuerdan? ¿En qué consiste Sí, la medida licenciado. de coerción? ¿En qué consiste la medida de corrección, de coerción? Bien, les decía que en efecto, lo procedente legalmente y procesalmente es plantearle al juez una revisión de la medida de coerción, es decir, que el juez, a petición del abogado defensor, por supuesto, acreditando con medios de prueba o medios de investigación que el Ministerio Público pudo haber recolectado durante la investigación, o el abogado defensor tendrá que probar que en efecto estamos en presencia de un tipo penal culposo y no doloso. Y ya teniendo esos medios probatorios para, digamos, justificar, fundamentar la petición, pues ya el juez analizará si procede o no procede esa revisión de medida de coerción. Es decir, si reforma ese auto de procesamiento, esa prisión preventiva, o la mantiene. Todo dependerá de los argumentos del abogado defensor, la oposición o no del Ministerio Público para poder reformar esa medida de coerción. Recordemos que las medidas de coerción, ¿cuántas clases de medidas de coerción hay de acuerdo al Código Procesal Penal? 2. ¿Cuáles son, Ligia? Ligia dice la citación, la conducción y retención. Sí, esas son medidas de coerción personalísimas, provisionalísimas. Ya entran entre las medidas de coerción personales, que son las que se decretan, se imponen contra el imputado, que limitan su libertad. ¿Y qué otras clases de medidas de coerción tenemos? Las patrimoniales, licenciado. Muy bien, las patrimoniales. ¿Y en qué consisten las mismas? Embargos. Ajá. Sí, son las que afectan directamente los bienes o patrimonio del encausado. Bien, ya con estos elementos que hemos expuesto, pues vamos a abordar el tema, prácticamente hacer un recordatorio de lo que son las medidas de coerción. Y se ve la presentación. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bien, hoy vamos a abordar el tema de una audiencia bilateral de revisión de las medidas de coerción personal, cuyo fundamento legal lo encontramos en el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. Y, como les decía, es una audiencia bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque aquí comparecen todos los sujetos procesales a quienes el juez le ha dado participación. Es decir, aquí comparece el fiscal del Ministerio Público, el abogado defensor, el sindicado, si es necesaria su presencia, porque también recordemos que la ley dice que puede ser representado por su abogado defensor, no necesariamente tiene que estar presente. Pero si él lo solicita a estar presente en esa audiencia, pues se le debe conceder ese derecho de estar presente en esa audiencia. Y también si hay querellante y el querellante cuenta con abogado director y asesor, pues también estarán presentes en esa audiencia. Si hay partes que están reclamando reparación digna para deducir responsabilidades civiles al sindicado como consecuencia de los daños y perjuicios causados por el delito, pues también tendrán participación. Y en esa audiencia, pues básicamente se va a discutir el requerimiento o el planteamiento que formuló el abogado defensor, que pudo haberla planteado también el Ministerio Público, porque la revisión de medida de coerción también la puede plantear el Ministerio Público
Sobre todo si actúa de manera objetiva, de manera imparcial, en favor del sindicado. Pudiera ocurrir que durante la investigación el Ministerio Público determinó que en efecto la muerte de la víctima no fue dolosamente, sino culposamente. Entonces el Ministerio Público tiene la obligación de promover en favor del sindicado, no solo en contra. Pero suponiendo que no lo hiciera el Ministerio Público, pues con mayor razón lo debía hacer el abogado defensor, velando por los derechos e intereses de su patrocinado. Pues bien, con fundamento en estas dos disposiciones normativas, pues encontramos la revisión de las medidas de coerción. ¿Y qué, digamos, son las medidas de coerción? Pues hemos acá establecido dos simples definiciones de lo que son las medidas de coerción. En primer lugar, se dice que es una diligencia judicial. Y es una diligencia judicial porque la misma se desarrolla en presencia o ante el juez contralor de la investigación. Es decir, el juez que está llevando ese proceso penal contra el sindicado. ¿Y cuál es la finalidad? Dice, la cual, digamos, mediante la cual el juez contralor de la investigación, que conoce el proceso penal, en audiencia oral y pública solicitada por uno de los sujetos procesales, como les decía, puede ser el Ministerio Público, el imputado o su defensor. Incluso el creyente adhesivo podría ser, ¿verdad? La ley no pone limitación que no pueda hacerlo. Dice, y en esa audiencia pues se va a discutir si la petición planteada por el abogado defensor o el Ministerio Público en relación a la revisión de medida procede. Si procede, pues el juez la reformará o revocará las medidas de coerción que con anterioridad dictó contra el imputado. Por eso se dice improcedencia de reformar o revocar la medida de coerción decretada contra el sindicado. Si el juez, con los fundamentos expuestos por el defensor, que en este caso fue quien lo planteó, y los medios de investigación que existen en la carpeta judicial, luego de analizarlos, el juez determina que en efecto se dan los supuestos de un homicidio culposo, pues entonces reforma el auto de procesamiento de homicidio culposo, de homicidio doloso a un homicidio culposo. Y como un homicidio culposo, cosa de medida sustitutiva, el juez puede revocar la prisión preventiva y ordenar la libertad del imputado, salvo que exista peligro de fuga o obstaculización de averiguación de la verdad. Por supuesto, debidamente probado. No basta decir que hay peligro de fuga o hay obstaculización de la averiguación de la verdad, sino que hay que probarlo con medios de investigación. Y si no existen esas dos condiciones, pues entonces se le otorgará libertad y seguirá siendo procesado ya no por homicidio doloso, sino por un homicidio culposo. Puede ser lo contrario, que inicialmente el proceso se genere por un homicidio culposo, pero durante la investigación se logra determinar que no fue culposo sino doloso. Entonces también ahí procede la reforma de la medida de coerción. Y como gozaba de medida sustitutiva, pues entonces como es doloso, pasaría a prisión preventiva. Entonces, esta audiencia tiene como finalidad reformar o revocar las medidas de coerción que han sido decretadas oportunamente en contra del sindicato. Díganme ustedes, ¿qué diferencia habrá entre reformar y revocar? Buenas noches, licenciado. Yo creo que No, revocar
es dejar sin efecto una cosa, y reformar es agregarle algo para el mejoramiento a una cosa también, o a una ley en este caso. Ajá. Medina Abigail dice que reformar es modificar y que revocar dejar sin efecto legal. Y en efecto, como dijo Abigail y Domi, así es. Reformar es modificar el autoprocesamiento en este caso. Es decir, cambiar un homicidio doloso por un homicidio culposo, o a la inversa, un homicidio culposo por un homicidio doloso. Y se puede dar en todos los delitos, no necesariamente en los delitos contra la vida, sino lo importante es que haya una variación en la conducta delictiva atribuida al sindicado. Y revocar, pues pegar sin efecto. En el ejemplo que planteábamos, si se reforma a homicidio doloso por un homicidio culposo, se revoca la prisión preventiva, porque un homicidio culposo goza de medida sustitutiva. Ya no es necesario entonces privar de libertad al sindicado porque su situación jurídica cambió sustancialmente. No sé si hasta el momento está quedando claro el tema. Sí, licenciado. Gracias, Mariana. Sí, Ángel, Estuardo. Solo una pregunta, licenciado. Esta audiencia es, por decirlo así, no es obligatoria, porque en el caso de que en la audiencia de primera declaración, según la declaración del sindicato y la defensa del abogado defensor, cuando el fiscal solicite la medida de coerción de prisión preventiva, el abogado puede defender y solicitar las medidas sustitutivas, un arresto domiciliario. En el caso de que en la audiencia de primera declaración, el juez dicte una prisión domiciliaria, ya no tendría que hacerse esta audiencia, ¿verdad? Sí, en la primera declaración el defensor prueba que en efecto, o el Ministerio Público prueba que en efecto es un homicidio culposo, pues en esa audiencia el defensor puede solicitar que no se dicte prisión preventiva, sino que lo liguen a proceso por delito, por un homicidio culposo, y se le otorgue una medida sustitutiva, la que el juez estime, que puede ser un arraigo, puede ser, digamos, prohibición de salir del país sin autorización judicial, puede ser una caución económica, un arresto domiciliario, la visita a determinados lugares, etcétera. Todas las medidas de coerción que regula el Código Procesal Penal, que puede ser una o varias las que el juez puede imponer. Entonces, contestando a su pregunta, ¿sería innecesaria esta audiencia si en la primera audiencia de primera declaración se logra solventar esa situación? Pero si no, entonces en el desarrollo del proceso se puede solicitar. Okay, gracias, licenciado. Bien. Entonces, ya quedando claro que es una revisión de medida, que es una reforma, que es una revocatoria, pues también la ley establece quiénes pueden solicitar la revisión. Y de acuerdo a la presentación, pues lo puede hacer el imputado, lo puede hacer el abogado defensor, el Ministerio Público y el más. Dice que de oficio puede hacerlo el juez. Si el juez en la carpeta judicial que él está fiscalizando o está controlando ve que hay elementos favorables al imputado y que su conducta delictiva enmarca no en el delito imputado por el Ministerio Público, sino por un homicidio culposo, el juez de oficio puede decretar esa reforma y esa revocatoria de la medida de coerción. En la práctica y en la realidad es muy raro que un juez lo haga de oficio. Generalmente son las partes las que promueven esta petición para que se desarrolle una audiencia. Por supuesto, la ley previendo, garantizando la libertad del imputado, garantizando
su presunción de inocencia, su derecho de defensa, el debido proceso, una tutela judicial efectiva, pues le da esa facultad al juez para que de oficio pueda él reformar o revocar una medida de coerción. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Sí, disculpe, tal vez no escuché en qué parte del proceso dijo que se puede pedir la revisión de las medidas. Ahorita vamos a ver. La ley dice en cualquier estado del procedimiento. Gracias. En cuanto, digamos, se den las circunstancias que modifiquen la situación jurídica del imputado. Don Miguel, dígame. Sí, licenciado, a ver si comprendí esto, porque estamos haciendo el trabajo también de la carpeta judicial y creo que sí ha generado un poco de, de estrés, porque uno, si no ha trabajado en esto, pues sí cuesta, entiende qué poner, a veces depende de la parte que le toque a uno. A lo que voy es que, por ejemplo, detienen al imputado, ya sea infraganti o ya sea que fue... Ajá. Yo voy a ser su abogada defensora, pero él ya está en este caso, carceleta, ¿verdad? Él ya estando ahí, yo puedo ir a pedir todavía, es decir, puedo pedir la revisión del proceso ahí mismo para que no lo trasladen a zona 18 o a la cárcel de hombres o... Mire, la ley dice que desde el primer momento en que el sindicado sea detenido, a partir de ese momento él tiene el derecho de asistirse de un abogado defensor, y ese abogado defensor a partir de ese momento debe accionar, debe actuar. ¿Ya? Si en el caso que usted me plantea, él está en la carceleta, inmediatamente constituirse usted a la carceleta, entrevistarlo, preguntarle, bueno, ¿por qué fue detenido? Aunque pues la policía le tuvo que haber dicho o informado o notificado de acuerdo al artículo 6, el artículo 7 y 8 de la Constitución, de sus derechos al momento de ser detenido. Entonces, si él está consignado y está privado de libertad en las carceletas, a partir de ese momento usted puede ir a hablar con él, entrevistarse con él, ir a consultar el parte de policía si fue flagrancia, o bien ir al juzgado a consultar el expediente para preparar en ese momento su defensa. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, puede usted asesorar a su patrocinado y enterarse de todo el proceso para que al momento de la audiencia de la primera declaración usted tenga argumentos para debatir, para refutar, para cuestionar las imputaciones que formule el Ministerio Público. Muy bien, licenciado, gracias. Bien, ¿alguien más? Dice, ¿en qué parte del proceso se puede decir la revisión de las medidas? Pregunta Equilibrio Horario. Ya decíamos que en cualquier, vamos a verlo en un momentito, la ley dice en cualquier estado del procedimiento. Helen Ailín pregunta si revocar, cambiar totalmente, reformar, cambiarlo totalmente. No, reformar también es cambiar, reformar es reformar totalmente. Por ejemplo, dijimos, si él está privado de libertad por un homicidio doloso y se determina que es culposo, pues entonces ahí hay una modificación total del tipo penal. Que sigue siendo homicidio, pero culposo. Y revocarle, si se le otorga una medida sustitutiva, entonces se le revoca totalmente la prisión preventiva. Mariela, bien. Sí, licenciado, yo estaba leyendo acá que dice, el tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran, se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. ¿Y cuánto tiempo sería lo que ellos decidirían el tiempo? ¿Cómo ¿O no tiene tiempo? Es que aquí dice que se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una nueva averiguación.
Sí, sumaria, ¿cuánto sería el tiempo que ellos, ya. Eso depende del juez. Una investigación sumaria quiere decir una investigación breve, una investigación rápida, sencilla, práctica, que no sea prolongada, que puede ser 24 horas, 48 horas, dependiendo lo que el juez estime que se investigue, porque tiene duda en ese momento antes de decidir si otorga o no la revisión o reforma. Por eso es que la ley le da esa facultad para que él pueda en un momento dado, digamos, recabar la información o la investigación que él considere necesaria para tener más elementos, más fundamentos para tomar una decisión. A eso prácticamente se refiere la ley. Cuando habla, ahorita vamos a analizar los artículos, que es en donde el cual se habla del título de 276. Pero así es, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Pues bien, entonces ya señalamos quiénes pueden pedir la revisión de la medida. Ya prácticamente los sujetos procesales que la solicitan. Ahora veamos otros aspectos importantes de la revisión de medida de coerción. Perdón, pero sí, estoy un poco afónico. No sé si me escuchan bien. Sí, licenciado, se escucha bien. Sí, se escucha bien, licenciado. Muchas gracias. Bien, aquí respondemos las interrogantes que han formulado los compañeros. Momento procesal para solicitarla. Dice en cualquier momento del procedimiento. ¿Ya? Entonces, esto prácticamente le da aquí al imputado o a las partes una facultad amplia que puede pedirse en cualquier estado del proceso, por supuesto, antes de sentencia, ¿verdad? Antes de incluso en el juicio oral y público se podría solicitar todavía, porque la ley dice en cualquier estado del procedimiento. Entonces, así, alguien que le dé lectura, por favor, al artículo 276 y luego al artículo 277. Artículo 70. Carácter de las decisiones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable, aún de oficio. Artículo 277. Revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieren variado las circunstancias primitivas. El examen se producirá en audiencia oral, a la cual serán citados todos los intervinientes. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran. Se podrá interrumpir la audiencia o la decisión por un lapso breve, con el fin de practicar una averiguación sumaria. Muchas gracias, Karen. Pues bien, realmente también la medida de coerción, la revisión procede por las medidas sustitutivas, porque imaginémonos que el delito sí goza de medida y el juez le otorgó al imputado una medida sustitutiva de causa económica y le puso, o le fijó, mejor dicho, 500,000. Pero la situación económica del imputado no permite que él tenga esa cantidad de pagar una caución económica de 500,000. Entonces, el defensor o el Ministerio Público podría plantear una revisión de esa medida sustitutiva a efecto de reducir la caución económica atendiendo la razonabilidad, la proporcionalidad financiera del sindicado y también la gravedad del delito. Entonces, no solo por
prisión o autoprocesamiento se puede pedir revisión, sino también se puede plantear porque se revise una medida sustitutiva. Si yo les decía sanción económica, o bien pudiera ser un arresto domiciliario en la residencia del imputado, con la prohibición de que él no se desplaza a otro lugar. También se podría revisar pensando de que por razones de trabajo, de familia o de cualquier otra circunstancia, el sindicado necesita desplazarse al interior de la República. Entonces también se podría requerir una revisión de medida de coerción, de medida sustitutiva. Porque las medidas sustitutivas también son medidas de coerción, porque limitan, en este caso, el patrimonio. Si es una caución, pues el patrimonio del sindicado, si es una prohibición de salir del país, su libertad, etcétera, etcétera. Ahora veamos, bueno, ya vimos el artículo 277, ya lo leímos lectura. Ahora bien, como decíamos, ¿qué requisitos exige la ley para que se proceda o, digamos, uno de los sujetos procesales pueda plantear una revisión de medida de coerción? Pues dice, primero, que hayan variado las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de la medida de coerción. ¿Qué significará esto? Que hayan variado las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de la medida de coerción. La madre, ¿qué cree usted? ¿En qué consiste esto? No sé, Gracias. ¿Qué es ley? ¿O Dali? Puede aparecer licenciado, pero distintas se me ocurre pruebas. que si dice primitivas del origen, Sí. Bien, cuando la ley habla de que hayan variado las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de la medida de coerción, esto significa que la situación jurídica del sindicado ha sido variada en el sentido de que durante la investigación se determinó que no es un homicidio doloso, sino culposo. Originalmente se le dictó una medida de coerción por homicidio doloso, pero el desarrollo de la investigación, se recolectaron medios de investigación que acreditan, que prueban, que demuestran que fue un homicidio culposo. Entonces ahí hay una variación de las circunstancias que primigeniamente se le atribuyeron al imputado. Porque inicialmente el Ministerio Público le imputó un homicidio doloso. Sin embargo, el decurso de la investigación demuestra que no fue doloso, sino culposo. Por ende, entonces sí hay una variación de esas medidas, de esas circunstancias que originalmente se dio. Sí, Abigail. Entonces, si no hay modificación de las circunstancias primitivas, aunque la plantee el defensor, el Ministerio Público, lo más probable es que el juez no otorgue esa revisión o esa reforma o esa revocatoria de la medida de coerción. Como ha pasado y ocurre en la práctica, que muchas veces la presentan los sujetos procesales, cualquiera de los que ya mencionamos, presentan ese requerimiento y el juez la rechaza porque no han variado las circunstancias primitivas que dieron origen a que el imputado estuviera ligado a proceso por homicidio doloso. Requisito sine qua non, entonces, es que exista una variación de la conducta atribuida al sindicado. Si no concurre esa circunstancia, aunque se haga el planteamiento,
lo más probable es que el juez no la decrete, no la otorgue, porque no se cumple con ese requisito. Ya hablamos de la averiguación sumaria y dijimos que es una investigación breve para recabar un medio de investigación útil, pertinente y necesario. ¿Ya? Entonces, que puede ser un informe, puede ser un peritaje, puede ser la declaración de una entrevista de un testigo que el juez considere que es útil para que él tenga más elementos para resolver si otorga o deniega esa revisión de medida de coerción. Luego se habla de la procedencia o improcedencia de la revisión de la medida de coerción. La ley claramente dice que el artículo prácticamente 276 dice que aparte de que se puede hacer de oficio y la solicitud cualquiera de las partes, la ley dice que este requerimiento o esta petición de revisión de medida de coerción se debe hacer en una audiencia oral y pública. Ya dijimos que es una audiencia bilateral. Entonces, en esa audiencia el juez, al formularse el planteamiento, de acuerdo a la agenda del juez, pues fijará él el día y la hora en que debe realizarse esta audiencia. Imaginémonos que la audiencia está señalada para el día de mañana a las 10 de la mañana. Pues a las 9:30, 10 menos cuarto, tendrán que estar ya los sujetos procesales listos, prestos y dispuestos para la audiencia. Y por supuesto cada quien con sus argumentos. Si fue el abogado defensor, como el ejemplo que planteamos, el que formuló esta petición, tendrá que llevar, acreditar y probar en esa audiencia con medios de investigación que en efecto la conducta punible reprochada al sindicado se subsume o encuadra en un delito culposo. Y por supuesto tendrá que argumentar jurídica y técnicamente porque considera que es procedente a favor de su defendido la modificación del autoprocesamiento de un homicidio doloso a un homicidio culposo. Y porque también es necesario que se revoque su libertad provisional, su privación de libertad, y se le deje en libertad, ¿ya? Porque en esa audiencia es en donde el defensor, que fue quien formuló esta petición, tendrá que lucirse, tendrá que ser elocuente, tendrá que ser convincente, etcétera, etcétera, para persuadir al juez de que autorice esa revocación o reforma de la medida de coerción que con anterioridad se decretó contra su defendido. Por su lado, el Ministerio Público, pues obviamente, si el Ministerio Público considera que no ha variado las circunstancias permitidas del sindicado y que el abogado defensor no probó que la conducta punible de su defendido encuadra en delito culposo, pues se opondrá. Y también con argumentos técnicos y jurídicos y también con medios de investigación, se opondrá de que no procede la reforma o revocación de esa medida de coerción. Puede darse lo contrario también, que el Ministerio Público se pronuncie a favor de la petición del abogado defensor, si considera que en efecto tiene razón y que probó en esa audiencia que el imputado en efecto sí cometió el delito culposo. De manera que al final, después de los argumentos del defensor
Y también si participó el imputado y le dieron la palabra, el Ministerio Público y las demás partes que estuvieron presentes en la audiencia, pues ya el juez delibera. La ley dice que el juez debe resolver inmediatamente. Eso significa que el juez debe tomar una decisión después de escuchar a las partes con sus argumentos y de analizar los medios de investigación que fueron presentados en esa audiencia. El juez ya decide si otorga la revisión, la reforma o la deniega. Es una decisión que él tiene, es una facultad que la ley le otorga de otorgarla o de negarla. Eso dependerá de los argumentos, de los medios de investigación que las partes procesales hayan presentado en esta audiencia. Y por supuesto, salvo cuando el delito, por ejemplo, el caso está muy complicado y que el juez considera de que no puede resolver en ese momento, sino que necesita un tiempo prudencial, 24 horas, por ejemplo, pues puede aplazar esa audiencia, aunque la ley no lo dice, pero por la complejidad del caso y por la cantidad de sindicados, por los diferentes tipos penales, etcétera, pudiera ser que en una audiencia no se agote, y entonces se tendrán que realizar las audiencias que sean necesarias. Si es un solo imputado, un solo delito, pues generalmente en ese tipo de casos, la audiencia se realiza en un día, en unas 2 o 3 horas, dependiendo los argumentos de las partes, las evidencias que presenten o los medios de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, todo ello dependerá de la decisión del juez. Y salvo también, como dice la ley, que si el juez considera que puede interrumpir la audiencia antes de decidir, porque hay que hacer una investigación sumaria, pues la ley lo faculta para que lo haga. Y una vez cumplido ese previo, pues él tendrá que resolver. Entonces, que no sé si existe alguna pregunta en relación a lo que hemos visto hasta el momento. Sí, Adela. Buenas noches, Lick, perdone. ¿Usted sería Sí. tan fino de pasar la diapositiva número 1? Disculpe. Ahí está. Gracias, Lick, muy amable. A servirle. ¿Alguna pregunta más? De mi parte, Por el no, Lick. momento entendido, gracias. Gracias. Bien, entonces, prácticamente con estos aspectos que son realmente muy breves, estamos prácticamente haciendo referencia a una audiencia bilateral de revisión de medida de coerción. El día viernes vamos a desarrollar la audiencia de primera declaración. Y el viernes vamos a indicar, digamos, vamos a hacer 3 audiencias más. Una audiencia de revisión de medida de coerción, una audiencia de fase intermedia, o sea, de acusación y apertura de juicio, y una audiencia de ofrecimiento de prueba.
Esas tres audiencias van a ser desarrolladas por grupos. Por un grupo vamos al azar a indicar el viernes qué grupo va a realizar la audiencia de revisión de medida, la audiencia de acusación y la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ya lo relativo a la audiencia de revisión, pues ya hoy lo abordamos. Lo relativo a la audiencia de acusación, pues básicamente hay que sujetarnos a lo que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, que es en donde se establece la audiencia a partir del artículo 340 y 341. Es decir, si se plantea la acusación, se señala una audiencia de etapa intermedia, así se llama. En la práctica sí le llaman audiencia de etapa intermedia. ¿Por qué? Porque se desarrolla en la segunda parte del proceso, que es la fase intermedia. Y en esta audiencia básicamente se señala para discutir la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público, que puede ser apertura a juicio y acusación, que puede ser clausura provisional, sobreseimiento, criterio de oportunidad o archivo. Pero en este caso, pues se va a hacer una audiencia en donde el Ministerio Público formuló acusación. Y en esa audiencia oral y pública, que también es bilateral, porque concurren todas las partes admitidas en el proceso, van a comparecer. Y en esa audiencia el juez decidirá si acepta la acusación presentada por el Ministerio Público o la rechaza. Si la acepta, entonces tendrá que dictar auto de apertura a juicio y señalar, digamos, coordinar con el tribunal de sentencia que va a conocer el juicio oral y público el día y la hora en que comenzará ese debate. Entonces ya el viernes vamos a dar explicaciones en torno a estas tres audiencias que son, podríamos decir, las más comunes que se dan. Por razones de tiempo no podemos hacer más, porque imagínense, ya ahorita estamos en marzo, y ya la otra semana ya prácticamente estamos ya sobre la huelga de olores, el descanso de Semana Santa, y nos faltan algunos temas todavía antes de comenzar con los debates. Entonces, porque en la práctica pues hay audiencias de anticipo de prueba, hay audiencias de actividades procesales defectuosas, audiencias de mucha naturaleza. Pero las que estamos realizando son, podríamos decir, las que más comúnmente se dan. Ya, por ejemplo, la que ya vimos y la que vamos a ver también, la de primera declaración, luego la de revisión de medidas, la de acusación y ofrecimiento de prueba. La audiencia de ofrecimiento de prueba, pues la contempla el artículo 343 del Código Procesal Penal. Y esta audiencia se realiza después de que, de acuerdo al artículo 333, en la audiencia se realiza el tercer día de declarar la apertura del juicio. ¿Ya? Esto significa que si el juez aceptó la acusación y dictó auto de apertura del juicio con fecha de hoy, por ejemplo, a partir de mañana se cuentan los 3 días. Digamos, sería martes, miércoles y jueves. La audiencia para recibir las pruebas del Ministerio Público, las pruebas del abogado defensor, las pruebas del sindicato, y las pruebas del querellante si hay, las pruebas de las partes civiles si hay, etcétera, etcétera. Y en esta audiencia oral, pues el juez también, luego de ofrecer prácticamente las partes de las pruebas, pues las analiza y al final pues emite una resolución indicando qué pruebas son admitidas y qué pruebas son rechazadas.
Y la ley en el artículo 343 claramente establece las razones por las cuales el juez debe rechazar una prueba. Y claramente dice el último párrafo. De igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Solo bajo esas circunstancias el juez puede rechazar la prueba de cualquiera de los sujetos procesales. Si no se da ese tipo de situación, pues entonces no podrá rechazar la prueba. Entonces, esas prácticamente son audiencias no tan complicadas porque, y por ejemplo, en la acusación, si ya se presentó la acusación, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es ir a mantener esa acusación. Esta audiencia prácticamente se inicia el día y la hora que el juez señaló. Y quien interviene primeramente es el fiscal o el Ministerio Público, haciendo la imputación del hecho o la intimación del hecho delictivo que le atribuye al sindicado, con todas las circunstancias, etcétera, etcétera. Y luego la intervención del defensor, que también se concretará a refutar o cuestionar esa acusación. Si hay querellante adhesivo, también tiene participación. Si hay partes civiles, también tiene participación. Y todo eso lo establece el artículo 336 sobre la actitud del acusado. ¿Qué actitud debe asumir el acusado en esa audiencia? El artículo 337, la actitud del querellante. ¿Qué le está permitido al querellante realizar en esa audiencia? Y la actitud del artículo 338, la actitud de las partes civiles. Algo importante es lo que establece el artículo 339, que dice que en la audiencia el acusado y su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que corresponden. Y la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Aquí es donde también se cuestiona mucho que existe una desigualdad procesal entre la víctima y el sindicado, porque si la víctima o el querellante adhesivo no formuló en la fase intermedia su petición para ser aceptado como querellante en forma definitiva, puede quedar fuera del proceso. Entonces se cuestiona en el sentido de que es innecesario que el querellante vuelva a solicitar ser admitido como querellante en forma definitiva. Pues ya lo hizo al inicio del proceso y fue admitido en forma provisional. Y lo que se dice que no debía haber sido, el código no debió haber contemplado que en este caso el querellante o víctima tenga que ser aceptado provisionalmente y si no reitera su petición en forma definitiva queda fuera del proceso. Esto ha dado lugar a que se señale que existe una desigualdad procesal porque no se les están dando los mismos derechos tanto al acusado como a la víctima. Pero así está la ley y realmente, ¿qué se puede hacer? Bien. Entonces, el día viernes vamos a, reitero, a realizar esa audiencia bilateral de primera declaración del sindicado. Esperamos que tanto el abogado que nos va a apoyar
como defensor, como el fiscal, pues puedan, que no tengan compromiso ese día y que nos puedan apoyar para que realicemos esa audiencia. Y así pues ustedes tengan elementos para cuando a los grupos que les corresponda desarrollar las audiencias a que yo hice referencia, pues tengan ya una idea de cómo se desarrolla una audiencia bilateral. O bien una audiencia unilateral, pero todas las que vamos a desarrollar a partir del viernes son audiencias bilaterales. ¿Alguna duda, compañeros? Douglas, dígame. Buenas noches, licenciado. Noches. Solamente con una duda con respecto a la tarea. Hemos tenido duda con respecto a una parte procesal. Sí, ¿cuál es? Ya que aparece el juez contralor, juez 1 de sentencia y juez 2 de sentencia. Ajá. Tenemos duda con el juez 1 y juez 2 de sentencia. Yo intuyo que debe ser los que forman parte del tribunal de sentencia, Ajá. pero se está confundiendo con el juez de ejecución y el juez de instancia. No sé si me podría ampliar un poco más esa información. Sí, con mucho gusto. Juez de instancia es el juez contralor de la investigación y también los jueces de sentencia. Ellos tienen la categoría de jueces de primera instancia. Solo que el primero de los mencionados actúa en la fase preparatoria y en la fase intermedia. Juez contralor de la investigación, pero es de primera instancia. Los jueces de sentencia, pues ellos también son de primera instancia y son los que desarrollan los debates o los juicios orales y públicos. La Corte Suprema de Justicia, con el afán de agilizar los procesos penales, emitió un acuerdo en donde creó los jueces de sentencias pluripersonales, en donde hay juez 1, juez 2, juez 3, y cada uno de estos jueces les asignan un proceso. Lo que antes no existía, antes del acuerdo de la Corte, porque antes solo eran jueces de sentencia y eran jueces colegiados, tribunales de sentencia colegiados, integrados por 3 jueces, un presidente, vocal 1 y vocal 2. Y ellos miraban todos los juicios orales y públicos, y eso implicaba una demora judicial. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, con el fin de descongestionar el sistema de justicia penal, creó los tribunales de sentencia pluripersonales. Y entonces, por eso es que se habla de un juez 1, juez 2 y juez 3. Depende de, y a cada uno de estos jueces se les asigna uno o varios casos, ¿ya? Y no esperar que estos casos se le asigne a un tribunal colegiado. Aunque hay delitos en los cuales los debates lo realizan jueces o tribunales de sentencia colegiados, los 3, presidente, vocal 1 y 2. Y hay delitos y casos que lo miran solamente un juez de sentencia unipersonal, que es uno solo de los jueces de sentencia. No sé si queda... Y además, estos jueces de sentencia solo van a tener intervención en la etapa del juicio, en la etapa del debate, no antes. La etapa preparatoria, la etapa intermedia está a cargo del juez contralor de la investigación. No sé si queda claro. Sí, licenciado, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Para servirle, Douglas. ¿Alguien más, compañeros? Ligia dice si son días hábiles. No sé a qué se refiere de días hábiles. Ligia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Así es que usted había preguntado del artículo que había leído sobre si eran días hábiles, pero no es pregunta, sino que la mayoría, como hay de turno, jueces de turno y hábil. Sí, en materia penal prácticamente todos los días son hábiles, feriados, domingos, sábados. Precisamente por eso se crearon los juzgados de turno,
para que atiendan procesos penales que ocurran fines de semana o días festivos. Ah, está bien. Licenciado, disculpe, me surge una duda, disculpe la pregunta. Es que usted estaba hablando hace un momento sobre que iba a hacer una audiencia y que iba a llamar a cada grupo o algo así. Tres audiencias. Ajá, y de esas 3 audiencias iba a llamar a un grupo al azar, o entendí mal. Sí, así es. O al menos que voluntariamente 3 grupos me digan, mire, yo quiero hacer la audiencia, nosotros queremos hacer la audiencia de revisión de medida, nosotros la de acusación y nosotros la de ofrecimiento de prueba. Les dejo esa inquietud para el viernes. Si hay, hay grupos que les interesa realizar esas audiencias, pues ya, bienvenida sea la participación. Pero si no, entonces ya yo les diré qué grupo lo van a hacer. Está bien, perdóneme, surge otra duda, discúlpeme. Referente al trabajo que dejó que se entrega el 23 de marzo, si no estoy mal. ¿Usted va a llamar también al azar o conforme? No, yo les dije que ya cuando esté próxima la fecha de entrega, les vamos a indicar el lugar y la hora donde puedan ser entregados y nosotros recibirlos. Ah, muy bien. Y depende, usted va a revisar y depende del que le parezca es el que va a llamar para exponer, según entiendo. No, estas audiencias tienen que ser la otra semana. Esas audiencias la otra semana. Ya la revisión de trabajo yo la hago después de que me la entregue. Yo reviso los trabajos, hago las observaciones correspondientes y posteriormente se les devuelve. Para que vean ustedes si hubo errores o no hubo. Ah, muy bien. Disculpe la otra pregunta. ¿Algún empastado en especial o...? Miren, la presentación es importante, pero no es necesario que lo encuadernen. No, que una bonita presentación, no sé, como ustedes, lo que no quiero es tampoco que ustedes incurran en mayores gastos. Y eso ya dependerá del grupo, pero sí tampoco una presentación inadecuada, ¿va? Sino que un bonito folder o una bonita pasta que no sea encuadernado. Hay muchas formas, ¿no? Ah, está bien. Y pues por supuesto, una presentación acorde al nivel que ustedes tienen. Sí, por supuesto. Está bien, gracias, licenciado. Muy amable por solucionar mis dudas. Tenga una linda noche, gracias. Igualmente para usted. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien levantó la mano? Dice Medina Abigail, hasta ahorita le estoy viendo la pregunta, dice, cuando son delitos culposos, ¿no se pueden solicitar medidas de coerción? Por supuesto que sí, se piden. El hecho de que un delito sea culposo no significa de que no se puedan solicitar medidas de coerción. Por ejemplo, en el caso que yo les planteé, que si inicialmente, por ejemplo, un caso de lesiones o homicidio culposo por un hecho de tránsito, siempre y cuando el conductor no fuese bajo efectos de alcohol o bajo efectos de estupefacientes, sino normal y que por una negligencia o imprudencia él provocó un accidente y causó la muerte de una persona. En ese sentido, entonces se puede pedir que se le ligue a proceso por homicidio culposo y se le otorgue 1 o 2 medidas sustitutivas porque el delito lo permite. Entonces, sí se puede. Al menos que estemos en presencia de un caso fortuito, pues entonces ahí no se pediría ninguna medida de coerción, por un lado. O por otro lado, que no se acredite que él realmente fue el promotor del accidente, sino fue otro vehículo que se dio a la fuga, pues ahí también se puede pedir una falta de mérito de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, y eso no implica solicitar ninguna medida de coerción. ¿Ya? Pero sí, en toda, digamos, en toda imputación, el Ministerio Público debe hacer, dependiendo del delito, tendrá que formular
prisión preventiva, autoprocesamiento o medida sustitutiva, falta de mérito, como decía el compañero también, puede pensarse en un criterio de oportunidad siempre y cuando, de acuerdo al artículo 25 del Código Procesal Penal, se den los requisitos. Bien, estimados amigos, si no hay nada más que agregar, damos por concluida nuestra clase de esta noche, deseándoles éxitos en su examen de mañana. Y como el día miércoles no voy a tener la oportunidad de saludarlos, pues anticipadamente desearle a todas las mujeres de la clase un feliz Día de la Mujer. Que Dios las proteja, que Dios las cuide y que sigan sobresaliendo para contribuir al desarrollo de este país y sobre todo en la justicia. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias por las felicitaciones. Igual Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Noches.